Hola, taitantos, bienvenidos una vez más a esta tertulia que es la de todos ustedes. Hoy hablamos de un tema que forma parte de la cultura popular, pero yo quiero que sea Carmen Gil, desde Madrid, quien nos haga la introducción. Adelante, Carmen. Hola taitantos, ¿cómo estáis? Hoy hablamos de un tema que siempre ha fascinado a muchas personas, los fenómenos paranormales. ¿Son reales? ¿Hay pruebas? ¿O simplemente son fruto de la imaginación? En España este tema tiene una historia curiosa y hoy vamos a explorar cómo se percibe en nuestro país. España siempre ha sido una tierra de misterios. Desde los tiempos antiguos las historias de aparecidos, casas encantadas y extrañas manifestaciones han formado parte de nuestra cultura. ¿Quién no ha escuchado hablar de la Santa Compaña en Galicia, esas almas en pena que vagan en procesión? ¿O del misterioso fantasma del Palacio de Linares en Madrid? En los pueblos todavía se cuentan relatos de luces extrañas en los caminos, voces que parecen salir de la nada o sucesos inexplicables en antiguas casas abandonadas. Estas historias han pasado de generación en generación y aunque muchas veces se explican como leyendas, la realidad es que aún hoy en día hay personas que aseguran haber vivido experiencias inexplicables. ¿Se estudian estos fenómenos de forma seria en nuestro país? Lo cierto es que aunque la ciencia oficial tiende a descartarlos como simples ilusiones, hay grupos que se dedican a investigarlos. Existen asociaciones de parapsicología y expertos en psicofonías, apariciones o fenómenos extraños que buscan explicaciones utilizando grabadoras, cámaras de infrarrojos y otros dispositivos. Programas como Cuarto Milenio han contribuido a popularizar este interés, pero también ha habido investigadores antes en la televisión. En los años 70 y 80, figuras como Germán de Argumosa y Jiménez del Oso intentaron analizar estos sucesos con un enfoque más serio, aunque sin conseguir el respaldo de la comunidad científica. Podemos decir que en España hay una mezcla de escepticismo y curiosidad. Aunque muchas personas prefieren buscar explicaciones lógicas, una parte importante de la población sigue creyendo en lo paranormal. Hay quienes aseguran que todo esto es sugestión o historias exageradas. ¿Y vosotros, taitantos, qué pensáis? ¿Habéis vivido alguna experiencia inexplicable? ¿Os han contado alguna historia que haya puesto los pelos de punta? Nos encantaría leer vuestras experiencias. Os envío, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, Carmen. Otro abrazo para ti desde los que estamos aquí. Hola. Hola. Belén, Ángel, Gloria, Guzmán. Hola, buenas. Fenómenos paranormales. ¿Qué temita hoy, Ya te he visto. ¿Qué temita? Ella hablaba, pues de cultura popular, de historias que se cuentan por los pueblos, de casas encantadas, de una serie de cosas, y habló de algo que no sé si vosotros lo recordáis, pero yo sí lo recuerdo de cuando era pequeña. ¿Nunca escuchasteis en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, en vuestro entorno hablar de la Santa Compaña? Porque ella la situaba en Galicia, pero en el norte de España yo creo que también en otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Asturias también se hablaba de esto. La Huestia. Sí. La Huestia se llama en Asturias la Santa Compañía. La Huestia. Yo escuchaba a mi abuela decir la Santa Compaña. Pero bueno, yo ahora quería preguntaros una cosa, porque hablamos hoy de fenómenos paranormales. ¿Qué es para vosotros una experiencia paranormal? Vamos a aclarar esto y luego ya entramos, como dicen por ahí, en harina. Que además yo sé que Guzmán sabe mucho de esto, Gloria tiene cosas que contar, igual yo también tengo alguna cosilla, y yo creo que esto se va a animar. Pero ¿qué entendéis vosotros por fenómeno o experiencia paranormal? Yo creo que tú nos lo vas a explicar mejor que ninguno de nosotros. Bueno. Sí, estoy convencido. Tienes altas expectativas. Bueno, gracias por invitarme a participar de este. Oye, ya sabes que puedes venir cuando quieras, ¿eh? Es un placer. No hablaremos siempre de estos temas, pero hablaremos de otros que seguro que tú también vas a poder participar en ellos y que conoces. Muchísimas gracias, genial. Aquí me siento además como en casa. Bueno, fenómenos paranormales se entiende como aquellos fenómenos que no se pueden explicar desde una perspectiva normal, desde las teorías que conocemos como normalmente admitidas. Yo doy por seguro, creo que los fenómenos paranormales existen. Otra cosa es que vengan producidos, causados por entes desconocidas, por algo que esté más allá de lo que conocemos aquí como nuestro universo, como nuestro mundo terrenal, o no, porque los fenómenos paranormales pueden estar producidos por campos energéticos que nosotros no controlamos, que no quiere decir que haya una vida más allá, pero que nosotros no los controlamos, que producen esos fenómenos que a la vista nos sorprenden como si fuese algo
espiritual. Esos son los fenómenos paranormales. Yo entiendo que existen los dos tipos, incluso los producidos por una vida más allá de la que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Tú crees en ellos. Sí. Sin embargo, contradicen los principios básicos de la ciencia. No hay evidencias científicas, ¿no?, que avalen esto. Pese a que tú crees, y muchísima gente cree, en este país y en otros, no solo en España. Sin embargo, la ciencia no acaba de aceptarlo, pese a que hay algunos científicos que ya están experimentando, están investigando sobre esto. Pero de momento, digamos que un aval científico no lo hay. Porque no está comprobado, las cosas se van descubriendo. Igual lo que puede pasar que todavía no se haya descubierto, no hayan llegado o encontrado el mecanismo que les permita entrar a conocer más en profundidad este tipo de fenómenos, pero eso no quiere decir que no existan realmente. La ciencia va avanzando y en su avance pues va descubriendo cosas nuevas y esto igual todavía es territorio por conquistar y por descubrir. Y hay médicos, sin embargo, que también están en el campo de la ciencia, que cuentan experiencias de pacientes, cuentan experiencias. Entonces, a veces estas cosas también hacen a los incrédulos, yo creo, que llegar hasta dudar si realmente puede existir. Pero bueno, como aquí no somos científicos, todos creemos, unos más, otros menos, en este tipo de cosas, pues yo voy a haceros la pregunta que os hacía Carmen. ¿Creéis que esto puede ser real? ¿Puede ser una alucinación? ¿Puede ser una mala jugada de nuestro cerebro? Tú ya dijiste que sí que creías. A ver, los demás. Oye, Gloria está que salta, Guzmán. Yo creo que vas a tener competencia. Yo es que estoy convencidísima de que hay algo. A ver, lo que está claro es que somos energía. Esto es un traje. Nosotros somos pura energía, todo el mundo. Entonces lo que no sé es, una vez que fallecemos, ¿dónde va esa energía? Yo puedo contar experiencias de hace 24 años que las puedo demostrar con gente que en ciertos momentos yo avisé y llegaron a ver lo mismo que yo y a sentir lo mismo que yo, y a día de hoy lo siento. Pues yo realmente creo que hay algo también, pero sobre todo, aunque como dices no hay evidencias científicas, sí que hay algo en lo que coinciden todos. Me llamó la atención, Carmen, cuando comentaba que es aquí en España, pero es que es un fenómeno universal. Sí. En todas las culturas hay una creencia, llamémoslo espíritu, energía o como se quiera llamar, pero es curioso, toda la humanidad, y además hablando de tiempos inmemoriales, o sea, siempre se ha buscado un sentido a la existencia y siempre se ha creído en un ser superior o que hay una vida después de la muerte, y tenemos ejemplos en culturas muy antiguas, como por ejemplo la egipcia, que creían en el tránsito al otro mundo. Entonces, realmente siempre se ha creído en eso, con lo cual yo creo que hay algo. Y otra cosa que comentaste, que hablaste de los médicos, es muy curioso, pero todas estas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o que han estado muertas y luego han regresado, todas cuentan lo mismo. Cuentan ese túnel, cómo van viendo pasar su vida, cómo vuelven. Entonces yo creo que realmente tiene que haber algo, lo que pasa que todavía no tenemos el nivel de conocimiento suficiente para llegar a ello. Bueno, yo, por la manera de ser, soy bastante, creo yo, racional. Entonces, estas cosas que se llaman paranormales, que no tienen una explicación científica, en principio yo soy contrario a creer. Escéptico, vale. Vamos. Contrario a creer. ¿Qué pasa? Que como he tenido alguna experiencia, resulta que lo único que puedo decir es como Galileo cuando dijo "Eppur si muove". O sea, no sé por qué, pero eso se mueve. Y entonces no puedo decir otra cosa, porque desde la parte científica no puedo dar respuesta. No la dan los científicos, no la puede haber de momento. Y entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Pues decir, pues se mueve. De todas maneras, habláis de ciencia y demás, y ahora con toda esta tecnología, a lo mejor no dentro de mucho podemos tener pruebas, ¿no? Porque de momento hay cámaras que captan, Habló ella, me parece, también del Palacio de Linares. Sí. Hay un palacio también, no sé si es en aquel sitio donde hubo el terremoto, en Lorca, en el que las cámaras de seguridad captan una neblina, una especie de neblina,
con forma de persona. Y hay un espejo en el que se reflejan unas imágenes extrañas. Entonces, todo esto lo ve la gente, no es que uno se haya levantado por la mañana y haya dicho, uy, tuve un sueño maravilloso, no, gente que entra allí y que lo cuenta. Como dice Ángel, algo se mueve. Guzmán. Seguro, seguro, claro que hay. Fíjate, yo coincido con lo que estaba diciendo antes Gloria. Somos energía, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Cuando una persona fallece, algo hay, de hecho luego hablamos, si queréis, del alma, porque eso ya sería para la persona que somos creyentes. Los creyentes del alma, Eso, para los no creyentes puede ser la energía, como energía. tú dices, claro. Hay energía y esa energía, claro que queda ahí, es decir, ni se crea ni se destruye, se transforma. Y esa energía está detrás muchas veces de estos casos paranormales. Testimonios, hay tantísimos libros que recogen testimonios de toda la historia, vamos, que antes se refería a los egipcios. Siempre hubo testimonios, siempre hubo casos. Hablabas de las experiencias cercanas a la muerte, con doctores de mucho peso, ahora está de moda el... De mucho prestigio, sí, de que mucho lo prestigio. cuentan sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Ahora está de Claro. moda este famoso Manuel Sanz Segarra. Y que te cuentan lo que estaba pasando en ese momento, no solo en la habitación de la unidad en la que le estaban atendiendo a esa persona que acaba de quedar clínicamente fallecida, sino las operaciones que se estaban realizando en otros quirófanos, en otras zonas del mismo hospital, lo describen con detalle cuando vuelven a la vida y dicen, había esto, y este doctor llevaba esta ropa, y él comprueba todo eso, y claro, te quedas asustado. Eso es una demostración de una persona con mucho prestigio que dice, hay vida después de la muerte. De hecho, tiene un libro que se llama... Y que habla desde una base científica. Es un médico. La claro. supraconciencia existe, vida después de la vida. Ese es el libro de... Hablamos de la gente fallecida o a punto de fallecer, pero también que a veces los que estamos aquí, y todavía, gracias a Dios, a la vida o quien sea, podemos estar, hay gente que cuenta que siente cosas, tiene sensaciones extrañas, como que alguien le mira, como que oye voces, como que huele a veces estando solo en su casa y hay olores. Sí, sí, totalmente. Todo esto, Sí. no sé si es de un más allá o de un más acá, pero experiencias fuera de lo normal sí que son, ¿no? Sí, 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 sí. sí, yo las vivo. Ujú. El olor de mi hermana es un olor que no lo puedo describir. Es como a flores, pero no sé determinadamente qué clase de flores. Son muchas. Pero no puede Yo ser siempre algo la- subconsciente. No. Es más, cuando me ocurrió lo de la foto, que yo necesitaría muchos programas para contar muchas historias, que me ocurren de hace 24 años, cuando mi marido vio la foto que me salió en el móvil, que no lo tenía en el móvil, empezó a sentir esos olores. Cuando yo le decía, ¿a qué te huele? A nada. Y a mí me estaba oliendo. Que a mí ¿Pero qué tiene que ver esto con Es- el móvil? Mi hermana falleció hace 24 años. La primera vez a las 2 de la mañana, 3 veces seguidas, se me enciende el móvil y se pone una foto de mi hermana cuando era pequeña con nuestro perro Luli, que yo no la tengo ni en el móvil. Está enmarcada en mi casa porque está llena de fotos de mi hermana. Y según llamaba a mi marido, la foto se iba, se apagaba el móvil. Le digo, la cuarta vez le digo, estate atento que cuando yo te pique, levántate, para que le diera tiempo a verlo. Oye, la cuarta vez le piqué, se levantó y vio la foto. Y desde entonces me empezó a creer. Y ahora, de vez en cuando, ese olor que yo siento lo llega a oler. Lo percibe. Sí, porque yo ya llego a pensar, de verdad, que me está pasando algo que yo tengo que ir a que me traten porque me voy a convencer de que es verdad. Estoy escuchando y viendo y oliendo cosas que no... Luego eso puede ser Sí, Sí. precisamente. una fíjate. manifestación del Esto espíritu. que cuenta Gloria me recuerda muy brevemente también del tema de los olores, para que veas que no es sugestión de la mente. No. Yo escuchando un programa de radio en el que estaban hablando concretamente de estos fenómenos, un oyente que llamó por teléfono, ya cuando hablas con la gente, cuando detectas por el tono de voz si está mintiendo, si no está mintiendo, y cuando son creíbles o no son creíbles, dice, mira, yo no suelo creer en nada de esto, soy escéptico, como decía antes Ángel, pero yo un día salía de la ducha, y cuando salgo, yo digo, ¿cómo huele
al perfume de mi suegro que había fallecido hace tiempo. Y salí del baño y en el pasillo un olor a perfume de mi suegro. Voy a la habitación a buscar a mi mujer para decírselo y le digo a mi mujer, oye, no sé, qué cosa más rara, el perfume de tu suegro, que no lo utilizaba nadie nada más que él, peculiar, y no lo utilizaba nadie más en esa casa, lo estuve oliendo durante un rato tremendo. Y dice la mujer, se queda con una cara de espanto tremenda, y dice la mujer, acabo de estar hablando con el crío, con el hijo que tenían, y me acaba de decir el crío, oye, mamá, estuve hablando ahora con abuelito, estuvo aquí conmigo en la habitación. Y dicen que los niños tienen mucha sensibilidad, ¿no? Para recibir este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, así es. Hablamos de un olor, pero si hay espíritus, vamos a ponerlo en cuestión, porque habrá mucha gente que nos está viendo y escuchando y que no cree, suponiendo que sí, que eso exista y que esas manifestaciones, como la del olor, sea real. ¿Hay algún otro tipo de manifestaciones por las que podamos decir, uy, aquí hay un espíritu, o simplemente no, es mi cabeza que me está tonteando? No, para nada. A mí se me enciende, se me apaga la tele, si la estoy viendo se me enciende sola y el mando está a bastante distancia. ¿No puede ser una avería de la aparato? No, mira, la televisión hasta se cambió nueva. La instalación de las luces, que mi hija no hace mucho, hará un año así, la mayor terminó escuchándome a mí hablar, contar cosas, llegó a decir que sí, que en cierta habitación, que a ella también ocurría lo de la luz. Ay, no me invites a tu casa a dormir, ¿eh? Pero sí es positivo, es muy bueno, yo me siento muy bien. Sí, pero no sabes que lo desconocido siempre da como mal de rollo, da un poco de miedo lo desconocido. No, que va. Y yo sé que me está protegiendo, o sea que no, está conmigo. ¿Y qué podemos hacer? No les pregunto a ellos, porque ellos uno que como que casi no cree, y bueno, y la otra sí, pero no sé yo. ¿Y yo qué te voy a contar? Pero tú, yo sé que sabes muchas cosas y quiero que nos digas, si es posible, cómo puedo saber si hay una de estas cosas extrañas en mi casa, en algún lugar al que voy, y qué debo hacer en esos casos, porque yo seguro que lo que hago es aterrorizarme inmediatamente. Gloria dice que no hay que hacer eso, que protege. ¿Echo a correr o qué hago? Para psicólogo experto profesional... Sí, pero, pero te gustan estos temas. Me gustan mucho estos temas como espectador, como aficionado y como hobby. Lo mejor que se puede hacer es pensar, y lo acaba de decir Gloria, otra vez coincido con ella, que todo lo que te rodea, que no controlas y que puede venir de una presencia que no estás viendo pero que está ahí, la mayoría de las veces es para protegerte. La mayoría de las veces son presencias buenas y suele ser personas de tu entorno que lo que quieren es protegerte. No recomiendo, y los profesionales que saben de la materia no recomiendan nunca provocar los fenómenos paranormales. No es bueno, por ejemplo, practicar el juego de la Ouija. No hay nadie ahora mismo que te diga que la Ouija no existe. La Ouija funciona. Todo el mundo, creyentes y no creyentes, saben que la Ouija funciona. Te puedo confirmar que funciona. Y es una forma para algunas personas, los que creen en esos fenómenos, es una forma de comunicarte con otros seres que no están en nuestro mismo plano, pero para los que no son creyentes en fenómenos paranormales, simplemente funciona porque la energía, que muchas veces no la controlamos, la energía es la que mueve el vaso o la pieza. No. Si alguna vez lo hicisteis, que lo hicimos por curiosidad y demás, y tú tienes el dedito ahí y es que no haces absolutamente nada y el vaso se te escapa del dedo. O sea, que la gente dice, lo mueves. No es verdad, tienes que estar haciéndolo para ver que no es verdad, que no mueves nada. Y nosotros, ¿sabéis qué? El grupo que lo habíamos hecho alguna ocasión ya hace años, contactábamos con extraterrestres. Bueno, yo ahí extraterrestres, y era curiosísimo. Uno se llamaba Felipe. Porque haremos aquí un programa también de cosas de estas, de ovnis y todo esto. Pero bueno, hoy vamos a esto de los fenómenos paranormales. Y hablabais de esa manifestación en forma de aroma, ¿no? Como la que tú, de flores y todo esto. Pero también yo escuché alguna vez a alguna persona decir que el olor no es tan bueno, que a veces perciben olores, pero como nauseabundos. Cuando hay una presencia de un espíritu, normalmente suele haber una serie de patrones que se repiten. Uno de ellos es la bajada de temperatura. ¿Os acordáis de la película de Sexto Sentido? Y muchas películas que hay, la bajada de temperatura en frío fuera de lo normal. Y después, dependiendo si el espíritu es un espíritu que te viene a acompañar y a proteger, o es un espíritu malo, o ligón, que igual hay de todo, muchas veces relacionados con ángeles malignos o tal,
es un olor nauseabundo, Ah. parecido entre el azufre y putrefacción. No, Gloria, no me No, imites, que por va. mucho que te proteja. Tengo que sentir una brisa agradable, No. sobre todo cuando estás No, pero a mí me pasó una acostada. cosita que luego, igual os contaré, ¿eh? No creáis que yo estoy así, bla, 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 pero también tengo mis cosillas, ¿eh? ¿Vosotros tuvisteis alguna experiencia de este tipo? Tuve la brisa que ella comenta cuando murió mi abuela, que murió en el hospital. Y es muy curioso, pero al día siguiente cuando desperté la sentí. No volví a sentirla nunca más, pero ese día la sentí. Y eso no fue imaginación, ni, No. no, vino a despedirse. Y estoy convencida que pasó. Lo que quería preguntar es que a todo el mundo le pasa, o es que hay gente con una capacidad, una sensibilidad para captar cosas que los demás no captan. Pero por supuesto, Sí. hay gente mucho más predispuesta, lo que decíamos antes de los niños, hay gente mucho más predispuesta a captar este tipo de fenómenos que otras personas que están a su lado no lo ven. Es increíble y eso es bien. Hay gente con una percepción especial, extraordinaria. Estamos viendo programas relacionados con el misterio donde llevan a profesionales porque tienen precisamente esa sensibilidad Sí. para captar las cosas que ocurren y lo que están viendo y lo que hubo y que otras personas dicen, ¿pero qué me estás contando? Y luego se demuestra de que eso que está diciendo es verdad que ocurrió. Bueno, a veces hablábamos del tipo de manifestaciones, a veces también hay esas voces, eso que llaman psicofonías, Sí. que lo captan además con aparatos, Hay una aplicación. con aparatos muy sensibles, ¿no? No, sí, creo que hay una aplicación en el móvil. A mi hija la ha engañado porque fue a hacer una ruta de este tipo y estuvieron escuchando cacofonía, creo que se llama Psicofonías. Y además, bueno, la hicieron cerca de mi casa y cada vez que paso me acuerdo. Y le dijeron, nada, mira, descárgate una aplicación del móvil porque la zona en la que vivimos, por lo visto, hay muchas psicofonías. Yo no me de estas. fío de la aplicación de Bueno, móvil, ¿no? la nena la descargó y realmente algo se oía ahí, entonces yo de mano pensé, de verdad, como soy estética, pensé que había sido el guía el que llevaba ya pues las grabaciones creadas, pero cuando la niña descargó la aplicación en el móvil y nos pusimos a escuchar aquello, la niña no las tenía preparadas, por lo menos, entonces algo debe haber. Hay un libro de un investigador, no sé si lo conocéis, un murciano que se llama Antonio Pérez, que explica muchísimos casos de estos, entre ellos uno que cuenta en una playa de Mazarrón, todos seguro que recordamos aquel un camping que fue arrasado por una riada. Sí. Pues en esta playa, por lo visto, es una playa a la que va poca gente, que cuando va alguien caminando, pasea, alguien que se torció un tobillo, que cayó, se hizo una heridita, que aparece una mujer que dice ser enfermera, que los ayuda a curarse en el momento y que les da consejos para después. Y la mujer, cuando miran, desapareció. Esto parece ser que ocurre hoy, ¿eh? No es que ocurrió en el siglo pasado. Puedo contar una... El palacio ese de Lorca, me parece que tengo por aquí cómo se llamaba, Guevara, el Palacio Guevara. Si un día vais a Lorca y se puede visitar, no sé si se puede visitar, pues ya me contáis lo que visteis allí. Que sí, que yo creo que hay gente que tiene mayor capacidad para esto. Yo creo que tengo muy poca. Hay gente que tiene una sensibilidad que tampoco está explicado. Bueno, pues vamos a pasar con Marian, a ver, ella que hace siempre una encuesta, pregunta a gente, a ver qué le dijeron, a ver si son gente con esa sensibilidad. Yo, luego, si queréis, os cuento también esa experiencia mía, qué caray. Y después Guzmán que nos cuente también alguna, que yo tengo mucho interés en que nos cuente porque sabe cositas, ¿eh? Así que, Marian, ahora estamos contigo, te damos paso, luego seguimos aquí de cháchara. Adelante. Plata y tantos efectos paranormales. Pues nada, hemos salido a preguntar si piensan que efectivamente estos fenómenos paranormales existen o es un poco sugestión de la mente. Nos han contado en la calle que sí, que los fenómenos paranormales existen, que ha habido mucha gente que los ha vivido dentro de las personas a las que hemos preguntado y que algunos tendrían muchas ganas de poder vivir algún efecto de estos, pero que parece ser que no todo el mundo ha sido capaz
de tener alguna experiencia sobrenatural. Les preguntamos que dentro de toda la fenomenología paranormal, ¿cuál es lo que más les impacta? Y nos hablan de psicofonías, de esos efectos que producen voces que no se sabe muy bien de dónde salen, pero que parece ser impactan mucho dentro de las personas que lo han vivido. La pregunta sobre si la religión tiene una causa directa en que veamos una serie de fenómenos paranormales, bueno, pues aquí hay mucha diferencia de opinión. La gente que profesa religiones dicen que sí y que son producidos por diablos o por entes maléficos, no sé por qué, me imagino que también lo haya buenos. Y la gente que no es creyente lo achacan más a personas que pasaron por este plano terrenal y ahora están en otro. Dentro de esos fenómenos paranormales, les preguntábamos sobre las caras de Belmez y si creían en ello o creían que aquello había sido un montaje. Pues mayoritariamente apuntaron a que las caras de Belmez fueron un montaje. Pues yo os dejo aquí con todo el tema paranormal. Un saludo. Un abrazo, Marian, para ti. Bueno, pues unos piensan que sí, otros piensan que no. A veces que hay mucha gente que cree, tiene mucho miedo, lo que más miedo produce parece que son las psicofonías, lo acabáis de escuchar. Y lo que me resultó muy curioso es aquello que la gente le decía que los que creen pues lo achacan a demonios y a cosas malas, ¿no? Curioso, ¿no? Como dice ella, bueno, puede haber los malos y puede haber los buenos. Y también había los que creen en los montajes, pero bueno, eso era, me imagino, cuando hablaban de lo de las caras esas de Belmez. Bueno, pues ya viste, que no somos solo nosotros, que hay un montón de gente, ya lo dijo, ¿no? Que la mayoría de la gente cree. Sí, de las psicofonías. Eso está claro. Sí. De las psicofonías, me quedo más con las psicofonías. Que decía que produce más miedo, ¿no? A la gente, las psicofonías, qué curioso. Una voz, al fin y al cabo, pero igual, no sé, yo creo que es más de dar miedo a alguien que se te ponga ahí delante, ¿no? ¿Por qué las voces pueden dar tanto miedo? Bueno, es un fenómeno muy repetido. Es un fenómeno muy repetido y que lo escucha cualquier persona que haga una prueba o una grabación, que puede ser de una persona escéptica, no creyente, de una grabación en un sitio donde no es de forma natural, no se escucha absolutamente nada, luego repasa esa grabación y ve que se oye un ruido, ¡hey, callad! Como le pasó a un amigo mío que haciendo una psicofonía en un cementerio, donde parecía que iban en plan de broma con unos amigos, graban creyendo que todo era un cachondeo, todo esto acompañado a 12 años de botellón y tal, y dejan la grabadora muy lejos. No es que sea la voz de ellos, dejan la grabadora muy lejos, cerca de unas tumbas, y cuando recuperan la grabadora y después están escuchando a ver qué salió, se oye, callad. Yo creo que puede dar más miedo porque las personas que son escépticas, es muy difícil que puedan ver algo, pero escuchar una psicofonía sí. Ya. Escuchar una psicofonía sí, porque no lo escuchas en el momento, pero sí la grabación queda reflejada. Y eso sí que lo puede escuchar cualquiera, está grabado, claro. A colación de lo que es algo que voy a contar muy rápido, a colación de dos cosas que dijimos antes. El tema de si son buenos o son malos. Hay un libro de Juan José Benítez que se titula Estoy bien, que precisamente el título es de Estoy bien porque muchos de los que se aparecen a sus familiares, amigos, es para decir que están bien, que hay vida más allá de la muerte y que están bien. Por eso el libro Estoy bien. Y cuenta, y esto viene a colación de la enfermera, que tú dices de Mazarrón, de la playa de Mazarrón, donde hubo aquella tragedia, cuenta que él está recopilando muchos relatos para hacer ese libro de Estoy bien, con un cuaderno de trabajo, cuaderno de campo, donde va recopilando experiencias contadas por personas que le cuentan su versión de lo que ocurrió. Sí, porque además se recorre todos los lugares. Recogiendo testimonios iba de Cádiz a primera persona. Iba de Cádiz a Sevilla y dijo, voy a ir a un hospital en Valme, en la zona sur de Sevilla, porque ahí sé que una persona que iba a dar a luz, la meten en el hospital, a la espera de poder subir la planta, paritorios, no sé qué, la dejan en un pasillo,
un pasillo, ahí está durante un tiempo sola, en ese pasillo, en la primera planta. Esa mujer dice que se encuentra muy sola y empieza a encontrarse mal. Aparece un doctor que dice que la ayuda, que además es especialista, que la ayuda a dar a luz, ve su nombre en el distintivo del uniforme de doctor, ve su nombre, tuvo que ayudarla en el propio pasillo porque fue algo de urgencia, el nombre no lo recuerdo, era Manzanarra o algo así, cuando después se informan, se enteran de que ese doctor había muerto hacía un año en ese mismo hospital, trabajaba en ese mismo hospital, pero había muerto hacía un año en un accidente de tráfico. Es Juan José Benítez quien va a buscar el testimonio de eso. Nadie habla del tema, nadie le puede decir si eso fue o pasó o no pasó, pero sí le dicen otra historia que pasó en ese mismo hospital. Que estando un jefe un supervisor de planta un día trabajando en turno de noche, él entró a las 11 de la noche, a la 1 quiere subir a la sexta planta por tabaco, aprovechando un descanso, va a llamar al ascensor, cree que han llamado a alguien al ascensor, el ascensor baja de la planta -1 a la primera planta y reconoce a una auxiliar de enfermera que se llama Carmen Montero, que yo hacía tiempo que había trabajado con ella. Subo al ascensor, me extraña que ella no me saluda, la veo con la cara desencajada, apoyada prácticamente sobre la botonera del ascensor, no me dice nada y ella sube a la tercera planta. La tercera planta es donde estaba de maternidad, yo trabajaba en maternidad, sale de la tercera planta y él sigue su curso hacia el sexto. Cuando habla de esa experiencia, tengo que decir, para que se entienda que este supervisor de planta llevaba 1 año y medio de formación en Granada, fuera del hospital. Cuando habla con esto con los demás, le dicen, es imposible. Sí, te digo que era Carmen Montero. Es imposible. ¿Por qué? Porque falleció de forma súbita hace 1 año. Y lo describe todo eso, y dice, era ella seguro. Calcularon el movimiento del ascensor, 24 segundos, desde el -1 hasta la tercera planta, estuvo 12 segundos exactamente con ella. El vello de punta. Te toca contarnos la tuya, que no pienses que te vas a escapar, Bueno, y luego ya decís algo cada uno lo que queráis para terminar, porque es que esto estaríamos más rato, ¿verdad? Habrá que repetir el tema, sí, Yo creo que sí, habrá que hacer fenómenos paranormales 2. Sí. Pues bueno, yo os voy a contar, voy a ser lo más sintética que pueda. Era jovencita, debía tener 19-20 años, yo iba a Francia, iba a París a los veranos a estudiar francés. Ese año, que fue el tercer año que iba, me quedé hasta Navidad y pasé allí el fin de año. Yo estaba con una familia francesa que tenía 3 hijas más o menos de mi edad, salíamos en la pandilla, entonces tenían una casa en la campaña francesa, no muy lejos de París, a la que iban pues de verano y tal. Entonces las chicas, como tenían vacaciones en la universidad y yo en mi clase de francés, fuimos a pasar la Nochevieja a esa casa. Vendrían los padres para Año Nuevo, estábamos solas, hicieron una fiesta en la que invitaron a muchos amigos de allí que iban a ese pueblo también, que se conocían de allí de los veranos. Entonces nosotras estábamos preparando los canapés para la noche porque la fiesta se hacía en esta casa, era una casa con un jardín y tenía una verja. En la puerta, como no había timbre, la casa era antigua, había una campana en la que se tocaba. Entonces estábamos en la cocina muy grande, preparando las cosas y yo escuché la campana de la puerta y les digo, llaman a la puerta, nadie lo había oído, solo yo. Y entonces digo, ¿cómo que no? Si yo lo escuché, salgo, voy a la verja, miro, la calle era una calle así recta, no había nadie para arriba, para abajo. Vuelvo para casa, digo, teníais razón. Pero como a los 5 minutos vuelvo a escuchar la campana. Y me decían que yo estaba mal, que no sonaba nada, vuelvo a salir, pero la escuchaba nítidamente, Vuelvo a salir y me pasa lo mismo, eso ocurrió una tercera vez. Y ya, a la tercera vez ya no sonó más. Pues quien fuera debió decir, está loca, pues ya no va a abrir, porque ya son 3 veces. Total, que no había móviles en aquella época, y a los pocos días recibo una carta de mis padres, que sería, el día de fin de año, mi abuelo había muerto. Pues, blanco y en botella. Sí. No me digáis qué fue, pero eso lo pasé yo y lo sentí yo. Y lo que tú dices, nadie oyó la campana, solo la escuchaba yo. Sí. Y no era una campanita, una campana que sonaba toc, 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 fuerte, fuerte. Pues nada, yo os conté, ay, cómo me quedé.
Muy bien. ¿Qué decimos para terminar? Es que quedamos todos así un poco A ver, flash, ¿no? yo voy a- Vamos a empezar uno Vale, por uno, sí, Gloria. claro, Eso. sí. Bueno, ¿quieres Yo tú? nada, que estás invitada a ir a mi casa sin ningún miedo, que es súper agradable. Yo duermo en esa habitación que es donde más movimiento hay y no me despierta nada, más que o un olor agradable o una brisa agradable y nada, y sigo durmiendo. O sea, Porque tú cuando sientes, quieras, puedes ir a que es tu dormir. hermana y entonces te tranquiliza, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues yo creo que los fenómenos paranormales existen y que tenemos que dejar de ser escépticos y creo que tenemos que encauzar la investigación para ampliar nuestro conocimiento sobre ellos. Y simplemente están ahí, es eso que decían de las megas, ¿no? A ver las ailas. Pues yo salgo de esta reunión muy contento, contentísimo, porque resulta que como somos energía, luego, cuando me marche de este mundo, voy a ser energía. Hoy. Entonces, igual le doy un cachete a alguien. Claro, ya que somos energía, pues aprovecho. Pero vas a ser un espíritu malo entonces. Bueno, No, va a ser un espíritu O un espíritu- travieso, o un espíritu burlón. espíritu burlón. Bueno, Travieso. depende, a alguno pues un cachete, a otro a lo mejor le doy un abrazo. Que te vas a desquitar. Me anima mucho, o sea, eso de pensar, oh, te vas a morir y tal, oh, qué desastre. Joder, tío. Los fenómenos y el misterio existe, afortunadamente existe. Otra cosa es que hay gente que dice que tienes una explicación normal y otras personas le damos una explicación paranormal. Al mismo hecho, puedes valorarlo de dos formas diferentes. Cuando falleció mi bisabuela, mi abuela escuchaba continuamente durante mucho tiempo el bastón caer, el bastón que ella llevaba una y otra vez. Puede ser un fenómeno paranormal y realmente se producía ese sonido, o puede ser la mente de mi abuela que estaba escuchando ese bastón porque lo había escuchado en vida muchas veces. ¿Cuál de las dos razones, cuál de las dos cosas puede ser? También vi la habitación donde vivía ella en su propia casa y era de un mosquito muy raro, muy raro, muy raro. Y esa misma tarde fue al cementerio a limpiar la lápida y estaba la lápida llena de ese mosquito raro. ¿Eso tiene explicación normal? Yo creo que no. Así podríamos seguir. Hay que hacer más programas. Hay que hacer más programas y luego, Muy de bien. momento, cada uno de ustedes, los que están ahí, le dé la explicación que crea conveniente, ¿no? Yo, de momento, voy a pedirles, por Dios, que se queden a dormir conmigo. Hasta la semana que viene.